recalcar que me gustó muchísimo lo que habló la pastora Teresita, que dijo, honra al linaje. Y es importante que se nos revele a qué linaje pertenecemos. Y no solamente que se nos revele a qué linaje pertenecemos, sino que honremos a Cristo como es debido. Amén, porque el ser parte de un linaje por gracia y misericordia no me hace y no me constituye hija. Amén. Y qué bueno también lo que dijo la pastora Viviana, que dijo que el linaje de Dios, el linaje real, el linaje que viene por medio de Jesús, corta y rompe y consume todo linaje carnal. Y eso me encantó porque yo estuve hablando con la pastora durante la semana y yo decía, el linaje de Dios deshace totalmente todo lo que fue constituido de generación en generación para cada uno de nosotros. Amén. Y eso es tremendo, porque aunque nosotros tenemos un linaje natural, que podemos venir con maldiciones generacionales, con un montón de cosas que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, hoy podemos decir que en el linaje real, en el linaje que viene por medio de Cristo, hoy soy libre, hoy soy sano, hoy soy restaurado, hoy soy levantado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están dormidos? Amén. Entonces, que hoy el linaje de Dios sea reflejado en nuestras vidas. La palabra que el Señor me dio hoy es representa el linaje real. No basta con venir y no basta con decir. El Señor me viene hablando hace tiempo que dice, no significa y no vale de nada que nos llenemos la boca diciendo que somos hijas, que somos parte de un linaje, pero nuestra conducta es totalmente contraria al diseño y a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, si bien, como también dijeron, que también el Señor me hablaba y me decía, más allá que uno tenga un linaje real y tiene beneficios y promesas para sus hijos tremendas, pero también cada uno de nosotros tenemos responsabilidades que tenemos que asumir. Que eso es lo que menos nos cuesta, porque es más fácil recibir que dar. Es más fácil demandar a Dios lo que yo quiero que sea ejecutado en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, pero muy poco doy para agradar a Dios. Amén. O tal vez la victoria no ha llegado porque no es el tiempo. O tal vez la victoria no ha llegado porque el Señor tiene que trabajar en áreas de nuestro corazón. La pastora dijo que el congreso anterior se llamaba La victoria está en mis manos, ¿no? Ese fue el último congreso para los que vinieron. La victoria está en mis manos. Y la pregunta es, ¿por qué si la victoria está en mis manos yo muchas veces no la veo y no la obtengo? Amén. Y hay dos cosas, es que tal vez no es el tiempo de Dios, o tal vez Dios no me lo quiere dar porque no estoy capacitada y porque quiere tratar con áreas en mi corazón, porque si Él me lo da, tal vez me aleje, tal vez no lo valore, tal vez no sea agradecida. En este tiempo no sé, tal vez te estás manejando de acuerdo a lo que Dios manda y no ves la victoria, pero espera, porque la promesa, aunque tardare, vendrá, ¿sí? Aunque tardare, vendrá, pero aún así, siempre hay cosas que el Señor pide y que nos demanda que cambiemos como hijos de Dios. Él es mi padre, yo soy su hijo y mi padre me ama, pero el padre que ama corrige. Y el Señor corrige a sus hijos. Y el Señor nos demanda más intimidad en este tiempo. En este tiempo que es tan difíciles, en estos tiempos donde son los últimos tiempos. Yo creo que aquel que se le puede revelar los tiempos de Dios sabe que queda poco para su venida. Pero así como queda poco para su venida, el Señor dice que solo el de limpio corazón verá a Dios. O sea que no nos podemos conformar con ser parte de un linaje real si no nos comportamos, no nos conducimos, no pensamos, no hablamos, no vemos y no actuamos como un linaje real. Amén. Entonces, esa es la palabra que el Señor tiene para hoy, para mi vida y para cada uno de ustedes. Comencemos a representar el linaje real y dejemos el linaje de carne, el linaje tal vez que viene de generación en generación, cosas que nos han retrasado, que nos han hecho estériles por mucho tiempo, pero desde el momento que estamos en Cristo somos nueva criatura. Y dice que Él derramó su sangre para que quite todas nuestras enfermedades. Él derramó su sangre para traer libertad. Él derramó su sangre para traer sanidad. ¿Por qué vivimos entonces esclavos? ¿Por qué vivimos heridos? Si su sangre tiene poder para transformar y cambiar cualquier corazón. Amén. Entonces, en este tiempo, la palabra para mí, represento y debo representar el linaje real. Que cuando yo camine, vean una diferencia con los del mundo.
Que cuando yo camine diga, esta es una mujer de fe. Esta mujer sí, a pesar de las circunstancias, se levanta. Esta mujer, a pesar de las circunstancias, sigue orando por sus hijos, sigue orando por su esposo, sigue orando por su familia y sigue orando por su generación, que tal vez no conoce a Cristo, pero que sabe que lo conocerá en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de empezar con la palabra de hoy, hoy vamos a hacer un poco práctico, pero yo necesito primero que el pastor venga a poner una música y necesito que los que están acá comiencen a hacer palmas, porque va a haber un desfile en el día de hoy, que después les voy a contar bien a qué se refiere, ¿sí? Todo tiene una connotación espiritual, nada se hace por hacer, pero está bueno porque recién terminamos de comer, estamos medio pachonchitos, entonces voy a pedir que hagan palmas. Palmas, 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 palmas. Mientras suena la música, vamos a pedir a Yelén, si quiere ir a buscar también, a las representantes. Porque no solamente que hay representantes en cuanto a la palabra, va a haber representantes físicas. Así que vamos a dar la bienvenida a la primer mujer que se caracteriza como mujer mendiga. La mujer que va a pasar ahora, como vamos a describirla, mujer mendiga. Su postrer estado siempre va a ser peor, muchachos. Acá está la mujer mendiga. Un par de cadenitas, un par de lazos. Una mujer que por lo visto no ha recibido libertad todavía. Mujer mendiga, su postrer estado es peor. Como el perro vuelve a su vómito y como puerca lavada al cieno. Esta mujer mendiga vive a su manera. Un aplauso para la mujer mendiga. Y vamos a presentar a la segunda mujer, la mujer inconstante. Después me dicen, chicas, si hay coincidencia, es casualidad. Vamos a ir a la mujer inconstante, amén. Damos un aplauso para la mujer inconstante, aquella que se descuida constantemente. No solamente que se descuida constantemente, sino también que tiene áreas en su vida por resolver. Y esas áreas son las que dan mal olor a sus vestiduras. No sé si pueden olfatear un poquito, tiene un poquito de olor medio feíto, un olor medio vinagre. Una mujer que da 3 pasos y retrocede 4. Otra vez, vamos a seguir porque tiene muchas características la mujer. Áreas en su vida sin resolver, falta de perdón, faltas en su vida sin resolver, odio, murmuración y un montón de cosas más. Es terrible, pero es parte del linaje, ¿no? Con un par de olorcitos y un par de manchitas, pero es parte del linaje. Y ahora vamos a presentar a la tercera mujer. Y esta sí es una mujer de linaje. Esta es una mujer, vamos a darle la bienvenida con palmas. Un aplauso para la mujer de linaje, impecable con su olor fragante, la corona en su cabeza. Un aplauso para la mujer de linaje, impecable, qué peinadita, muy bien. Bien, quiero que las chicas se pongan acá, en fila. Primero la mujer mendiga, en el medio la mujer inconstante y por último la mujer de linaje. Hablamos de representar el reino, ¿verdad? Era para representarla, no para que se rían de ella, pobrecita. Está bien que Mirta, pobre, le pusimos un montón de cosas, pero está linda igual. Aguante Mirta. Bueno, como verán, hay 3 tipos de mujeres que, como expliqué, cada una representa algo diferente, ¿amén? Yo quiero que me acompañen a la Biblia y después vamos a ir a la palabra principal. Pero quiero que me acompañen a la descripción de cada mujer, ¿sí? Cada mujer no es que se me ocurrió, sino que hay un fundamento bíblico, ¿amén? Quiero que me acompañen a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Yo por ahí doy muchos versículos, pero bueno, voy a tratar de ir diciéndolos medio rápido para que no se haga larga. Amén. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, que dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado
viene a ser peor que el primero. Amén. Esto representa a la mujer mendiga. A veces sabemos que Cristo nos compró con su sangre, dio su vida por nosotros, nos hizo libres, nos hizo sanos, pero aún así somos mujeres que tal vez venimos, nos congregamos de vez en cuando, pero que no se nos ha revelado el Hijo de Dios. Y que nuestro postrer estado siempre es peor, que no hay un interés por cambiar, que no hay un interés por mejorar. Aún habiendo escuchado, pero como dice la palabra, de oídas te había oído. Y a veces somos así. Oímos de la palabra, pero seguimos con cadenas, seguimos con lazos y se nos vuelve costumbre, ¿no? Se nos vuelve costumbre andar así, con ropas rotas, sucias. Y esto si bien es un cordel, chicos, pero representa una cadena, representa un lazo, ¿sí? Y de todas maneras es feo, ¿no? Porque tantas personas han escuchado de la salvación, han escuchado de la libertad, pero aún así han hecho oídos sordos a Cristo y han dado vuelta a sus espaldas, ¿no? Más allá que han tenido el privilegio de estar un tiempo en el Evangelio, pero aún así decidieron ir tras el pecado, tras las contaminaciones, aún conociendo, dice ahí, la verdad, aún conociendo la palabra. No sé si a Cristo, pero aún conociendo la palabra, y dice que volvieron de vuelta a las contaminaciones de las que Dios quería sacar, y su postrer estado termina siendo peor. Amén. Vamos a ir a la segunda mujer, que es mujer inconstante. Muchas veces somos así, ¿no? Inconstantes. ¿Estamos bien? 2 días y después estamos mal. A veces las aflicciones o las situaciones de nuestras vidas nos afligen y nos hacen retrasar, nos hacen retroceder. Amén. Hay una palabra también para esa mujer inconstante. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 9. Quiero que me acompañen. Gálatas 5, versículo 9. Yo sé que nos reímos un poco, pero hablando desde una connotación espiritual, a veces nos creemos que estamos muy bien en las cosas del Señor. Pero en el espejo de Dios, como decimos nosotros siempre, Dios ve cosas que nosotros no vemos, amén. Y por eso dice que por medio del Espíritu solamente puede ser revelado lo que hay en la profundidad de nuestro corazón, amén. ¿Tienen Gálatas 5, versículo 9? Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Dios no quiere una mujer que sepa que es parte de un linaje, que conoció a Cristo, que en parte ha sido sanada, pero que constantemente se deja contaminar por cosas que pasan a su alrededor, por el temor, por la incredulidad, por las aflicciones, por la falta de perdón, por la murmuración, porque no puede refrenar su lengua, por los pensamientos, por las intenciones de su corazón. Cosas que se van añadiendo al corazón y que, como dice acá, un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso hace que un día estoy re bien y un día estoy re mal. Un día estoy pum para arriba y el otro día la verdad es que Cristo no me ama. Yo no tengo propósito en Dios. Ya dejo absolutamente todo porque no hay propósito para mí. Porque ya me cansé de orar por mi esposo, me cansé de orar por mis hijos, me cansé de que mi familia sigue de la misma manera. Y eso, esa incredulidad, esas cosas que van entrando nos vuelven insensibles, pero más que nada inconstantes. Y entra incredulidad en el corazón de cada una de nosotras y no seguimos firmes para poder recibir la promesa de Dios. Amén. Así que si hoy, como dijo la pastora, las rodillas tal vez están medias endebles o medias sin fuerzas, que el Señor las fortalezca. Si estás ahí, que estoy, que no estoy, que iba a venir, pero que, bueno, vine porque por gracia y misericordia, porque a veces puede pasar, venimos con las últimas fuerzas, pero aún así, que tus piernas comiencen a tomar firmeza, que tu espíritu comience a fortalecerse en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a la última mujer, mujer de linaje, amén. Una mujer que no negocia. Una mujer con autoridad y con poder. Una mujer con intimidad. Una mujer íntegra. Una mujer sabia y prudente. Esa es una mujer de linaje. Una mujer que sabe bien
cuál es su posición en Cristo Jesús. Y aunque venga el enemigo, aunque vengan las batallas, aunque vengan las aflicciones, yo no me muevo de este lugar porque creo en las promesas de Dios, porque creo en la palabra que Dios me dijo y solamente a Él escucharé. Esa es la mujer de linaje que debemos ser cada una de nosotras, amén. La mujer con autoridad y poder. Porque yo soy Evangelina y tengo poder y autoridad, no, porque Cristo está en mi vida. Y como hoy dijeron las pastoras, cuando recibo el Espíritu de Dios, recibo poder de Dios, recibo autoridad del reino, pero está en cada uno de nosotros en tomar la identidad de que yo soy hija del Todopoderoso y que Él es el que me respalda, amén. Fíjate que dice una mujer de intimidad, no una mujer que ora cuando quiere, no una mujer que cuando está de ánimo y cuando todo le va bien, alabanza al Señor, o al revés, porque a veces cuando todo nos va mal, ahí clamamos, ahí oramos, ahí pedimos por nuestra causa, pero cuando todo está bien, a veces somos los primeros que nos alejamos de Dios. Hoy la pastora estaba hablando sobre los milagros que a veces se recibe. Y tenemos un corazón tan desagradecido que lo primero que hacemos es volvernos atrás. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido la majestuosidad del Señor, lo maravilloso que es el poder de Dios y lo que Dios nos da, amén. Una mujer íntegra, apartada del pecado, una mujer que no se contamina. Amén, una mujer que sabe que debe agradar a Cristo, una mujer que es pura, una mujer que busca la integridad. Y con esto no estoy diciendo que somos perfectas, porque no lo somos. Pero el Señor dice, no te he llamado a inmundicia, te he llamado a santificación. Y por medio de mi sangre sos limpiada. Pero la intención de nuestro corazón es la que ve Dios. Amén, una intención de querer cambiar, una intención de querer mejorar. Y como dice, sabia y prudente, que a veces nos falta, ¿no? Porque a veces lo primero que hacemos actuamos por impulso. Y decimos lo primero que se nos viene, pero el Señor dice, hay que aprender a cuándo hablar, como dijo la pastora, y a cuándo callar. Esa es una mujer de linaje. Amén. Vamos a darle un aplauso a las chicas entonces. Gracias, chicas. Más que nada porque, o sea, el Señor me puso esta idea y nada, nos reímos un poco. Pero más allá de eso, porque a veces necesitamos ver también y poder reflexionar de cómo Dios nos ve. Amén. Dice que Él conoce a sus hijos. Él conoce a sus ovejas. Y sus ovejas le conocen. Y podemos venir y podemos decir mucho, soy una mujer de linaje. Pero el Señor dice, yo quiero que a partir de hoy lo seas realmente. Quiero que en vos vean mi poder, mi autoridad, mi fe, mi fuerza. Amén. Como estábamos, como es el lema de mujer de linaje, sí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero dice algo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz resplandeciente. Entonces el Señor dice, no importa los beneficios que yo te pueda dar, importa que comprendas que yo te llamé para adorarte, para que me adores. Amén, perdón. Te llamé para que me adores, te llamé para que me exaltes. Te llamé para que seas testimonio a donde quiera que vayas y donde pises, ahí esté la presencia de Dios. Y que por medio de tu vida otros puedan conocer la luz de Cristo. Porque para eso te he llamado, dice, para que anuncies mis virtudes. ¿Y cómo vamos a anunciar una virtud si nosotros no la tenemos? ¿No? Entonces, como dice acá y como decía más adelante, dice, ustedes que en otro tiempo no eran mi pueblo, dice más abajo, pero ahora soy mi pueblo. Ustedes que antes no habían alcanzado la misericordia porque estaban perdidos, pero ahora, dice, han alcanzado misericordia. Si no, leanlo, dice en el versículo, si no me equivoco, 10. Amén. Entonces, si hemos alcanzado misericordia de Dios, si hemos alcanzado la salvación por gracia, un amor incomparable que Dios nos da cada día, seamos agradecidos. Amén. Y que le podamos decir, Señor, si tú me has llamado, yo no quiero tus beneficios, quiero agradarte. Quiero poder manifestar tus virtudes en mi vida. Amén. A pesar de que tal vez, porque suele pasar que venimos cansadas, porque tal vez nuestro esposo no está en el camino del Señor, o aún nuestros hijos,
o tal vez no nuestra familia, pero sí generaciones, primos, nietos que todavía no han conocido a Cristo. Amén. Aún así, nosotros debemos manifestar las virtudes de Dios. Porque a veces nos justificamos con que el otro no lo hace, el otro no cambia, el otro. Pero dice, yo quiero que vos manifiestes mis virtudes. Porque quiero utilizarte como un canal de bendición para que tu esposo, para que tus hijos, para que tu familia, para que tu generación me conozca. Amén. Pero nosotros tenemos que reflejar las virtudes de Dios. ¿Sí? Ser parte de un linaje no implica de los beneficios, sino también responsabilidad, como les dije hoy. ¿Sí? Responsabilidad. El ser representante de Dios, el ser representante de un linaje de real, es ser muestra de algo o imagen de otra cosa. Y fíjense que desde los comienzos, el Señor cuando creó al hombre y a la mujer le dijo, te he hecho a imagen y a semejanza. Pero por el pecado, por la corrupción, como dice la palabra, por uno vino el pecado, pero por uno vino la justificación. Amén. Entonces, como dice acá, debemos ser la muestra de algo o de alguien. Y en este caso debemos ser la muestra, debemos ser la imagen de Cristo aquí sobre la tierra, que nosotros menguemos para que Él crezca. Amén. Debemos volver al diseño original. Y eso es un esfuerzo y es lo que a muchos no nos gusta. Porque es más lindo decir soy parte de un linaje, soy hija, pero para ser hija hay responsabilidades de parte de Dios. Amén. Hoy estaba leyendo, cuando estábamos alabando, el Señor me daba la palabra, esa que dice, si tú salieras en medio de ellos, en medio de la contaminación, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos. Dice, pero tienen que salir de lo que los contamina. Tienen que salir de lo que los hace estéril. Tienen que salir de aquello que no refleja a Cristo. Amén. Fíjense que tenemos la responsabilidad de representar el poder de Dios, el poder sobrenatural, el amor, la autoridad, la santidad, la integridad. ¡Wow! Si no es responsabilidad. ¡Wow! Si no cuesta. Y yo no le vengo a hablar, y el Señor no me vino a hablar de las cosas que Él me puede dar. Él me las va a dar. Pero primero sé hija. Primero manifestá mis virtudes. Porque si vos manifestás mis virtudes, si vos actuás en sabiduría, en prudencia, creyendo en mi poder y actuando con la autoridad del reino, como mujer de reino, mujer de linaje, ¿cómo no te voy a dar todas las cosas? Pero la palabra misma dice, busca el reino de Dios y su justicia primero, para que todo sea añadido. Amén. Fíjate que hay muchas maneras de representar a Cristo por nosotros mismos, pero hay una sola. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros queremos representar el linaje de Dios a nuestra manera, con lo que nos conviene, pero con lo que no nos conviene, ahí no me cuesta un poco más representar el linaje. Amén. Y el Señor dice, yo quiero que representes mi linaje. Quiero que tu corazón sea totalmente gobernado por mí. Amén. Entonces la representación no es para de una manera que a nosotros nos parece, ni como nosotros queremos, ni de la manera que nosotros queremos, sino que la única manera de representar el linaje de Dios es escudriñando lo profundo del corazón de Dios. Amén. Porque puedo conocer mucho la palabra. Los fariseos conocían mucho la palabra y eran hipócritas. Y el Señor decía, no quiero que seas como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Entonces el Señor no solamente pide conocimiento de la palabra, pide sensibilidad del corazón. Corazón que le busque, corazón que se entregue, corazón que quiera buscar y conocer la profundidad del corazón de Dios. Porque conociendo la profundidad del corazón de Dios, sabiendo lo que Él piensa, lo que Él siente, entonces vamos a ser direccionados por Él y todo va a salir bien. Amén. Quiero que me acompañen a primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 12. Primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 12.
Amén. Antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 12. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Entonces fíjate que dice, si nosotros mismos, por medio de nuestro espíritu de hombre, podemos conocer las cosas del hombre, las cosas de Dios solo pueden revelarse por medio del Espíritu de Dios. Y a mí me encanta esa palabra porque dice que por medio del Espíritu de Dios, Él nos revela por amor lo más profundo del corazón de papá. Amén. Eso es lo que más me encanta. Entonces, para representar el linaje de Dios, somos hijas. Debemos manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz resplandeciente. Pero también dice acá que debemos ser guiados por su Espíritu. ¿Para qué? Para que no lo presentemos de cualquier manera, no lo presentemos a nuestra manera o como a nosotros nos parece, sino que el Espíritu nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Amén. Dice, aquel que es mi hija, aquel que entiende que es parte de un linaje, no toma riendas por sí sola. A veces, ¿cuántas veces, por cualquier situación, nosotros mismos queremos intervenir en lo que a Dios le corresponde? A veces nosotros mismos queremos intervenir en algo que el Señor dijo, primero conoce mi corazón, conoce lo que yo quiero hacer, conoce cómo te tenés que manejar, porque de esa manera Él transformará y cumplirá los pensamientos o los deseos de acuerdo a su voluntad. Amén. Pero el que es hijo de Dios es guiado por su Espíritu. Entonces no lo representa como a Él le parece. Le representa guiado por su Espíritu. Amén. Quiero leer, pero no vayan, yo lo leo rapidito, si no se hace tan largo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 48 y 49, si hay alguien que está anotando, que dice, cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y hablamos de que representación es mostrar algo o mostrar a alguien, pero también es mostrar la imagen de Cristo. Y fíjate que acá, que así como nosotros muchas veces, y antes de conocer a Cristo, nos encargamos de reflejar una imagen carnal, una imagen esclava, una imagen herida, una imagen abatida, una imagen sin paternidad. Hoy dice el Señor que debemos representar la imagen de lo celestial. Amén. Entonces la hija de Dios, la que sabe que pertenece al linaje real, no se guía por cosas carnales, sino por cosas espirituales. Y debemos comprender a eso, porque nosotros vivimos a veces queriendo hacer las cosas carnalmente. Dice el Señor que Él, era necesario que Él se vaya, dijo Jesús, porque nos tenía que dejar el Consolador, que es el Espíritu Santo, para que Él nos guíe a toda verdad. No dice para que vos mismo te guíes a toda verdad, para que el Espíritu de Dios te guíe a toda verdad, para que el Espíritu de Dios, dice ahí que cuando está el Espíritu, allí hay libertad. ¿Por qué a veces no hay libertad? Porque debemos dejar más que el poder del Espíritu Santo fluya y opere en nuestras vidas. Amén. Entonces yo le doy gracias a Dios porque lo que se ha hablado sobre el poder, sobre honrar a la presencia de Dios, claro que sí, es lo primero que debemos hacer. Más que buscar los beneficios del linaje, claro que hay beneficios. Soy hija. Hay bendición para mi generación. Puedo entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Hay bendiciones, hay promesas, pero también tenemos que caminar con la conducta de hijo. Amén.
Fíjate que cuando sos parte del linaje, y quiero hablar de 3 puntos para aquel que está anotando. Cuando sos parte del linaje tiene que haber cambio de posición. Cuando se te revela Cristo y entras en el linaje, cuando entras en el Evangelio, algo cambia. Y si algo no cambia, o volvimos a retroceder, fue por nuestros propios méritos, no porque Dios no pueda cambiar y transformar. Entonces, cuando somos parte del linaje real, tiene que haber un cambio de posición. Segundo, tiene que haber un cambio de identidad. Él es mi padre, yo soy su hija. Pero somos los primeros a veces que pensamos que Dios no está, que Dios no nos escucha. Si Él es mi padre, dice que tiene pensamientos de bien y no de mal. Dice, si los pajarillos, como yo siempre digo, comen porque Dios se encarga, ¿qué nos va a faltar? A sus hijos, que somos parte del linaje. Y tercero, tiene que haber un cambio de función. Porque somos parte del linaje a veces y nos quedamos muy cómodos. Somos parte del linaje, pero no hay un cambio de función. Vamos a desarrollar cada uno de estos puntos, ¿sí? El cambio de posición quiere decir fuimos redimidos, fuimos rescatados, fuimos libertados del reino de las tinieblas por medio de la sangre del Cordero. Tiene que haber un cambio de posición. No me puedo quedar en la misma posición de esclavitud, en la misma posición de heridas, en la misma posición de afligida, en la misma posición de que yo no valgo nada. Hay un cambio de posición porque te he hecho hija o hijo, porque hay muchos varones, y te he dado autoridad. Entonces tiene que haber un cambio de posición en los hijos. Tenemos que comprender y no tener en vano la sangre derramada del Cordero. Hay sangre derramada del Cordero y por esa sangre es que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y por esa sangre somos libres y por esa sangre somos hijos. Por esa sangre. Amén. Entonces no tengamos y no pongamos en poco la sangre de Cristo. Quitemos la incredulidad que a veces entra en nuestras vidas y en nuestro corazón y no nos deja ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que no nos deja ver el amor de Dios para con nosotros. Amén. Entonces, tiene que haber un cambio de posición en aquel que entiende que es parte de un linaje. Lucas capítulo 13, versículo 11 dice, y allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Dice que Dios después la sanó y se glorificó. Amén. Y dice que esta mujer la alababa y la exaltaba. Y vos decís, ¿qué tendrá que ver este espíritu de enfermedad? Pero hay algo que me quedó. Y es que ella decía que estaba encorvada. Y cuando se endereza, hay un cambio de posición. Y eso tiene que ocurrir en nuestras vidas en el espíritu. Hablando en lo espiritual, tiene que haber un cambio de posición. A veces andamos mendigando bendiciones cuando Dios dice, yo quiero darte todo lo que tengo. Pero tiene que haber un cambio de posición. No podemos ser mujeres y varones que todo el tiempo están abatidos. Todo me pasa y somos esas mujeres encorvadas y que todo nos va mal. Y estamos con ese espíritu tan enfermo, abatido, atribulado, sin ser sanado. Y Dios dice, yo te he garantizado desde que has sido parte de mi linaje un cambio de posición. Pero eso lo tenés que creer. Amén. El segundo punto dijimos que el cambio de identidad. Y todos sabemos que cambio de identidad me habla de ser hijo y de ser hija. Y para aquel que está anotando en Romanos capítulo 8, que es muy conocido, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Entonces dice el Señor, yo te garantizo un cambio de posición si vos me crees porque sos parte del linaje, pero también cambio tu identidad. Y hay algo que dijo la pastora que decía, a veces tal vez no tuvimos la mejor imagen paterna, tal vez no tuvimos un padre presente en lo natural. Pero hoy dice, yo soy tu padre. Y todo lo que no fue suplido en lo natural, yo te lo suplo en lo espiritual.
yo soy tu padre y todo lo que no te han enseñado o todo lo que no has aprendido o todo en lo que te has equivocado, yo te voy a enseñar. Porque ese es el trabajo de un padre, guiar a su hijo. Amén. Pero el Señor quiere guiarnos. Claro que sí, como todo buen padre. Yo no soy madre, pero algún día voy a tener hijo y obviamente voy a querer que mi hijo esté bien en el Señor, que no se pierda. Lo voy a querer ayudar y levantar. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. El Señor hace lo mismo con sus hijos. Pero a veces somos esos hijos rebeldes y desobedientes que no queremos escuchar. Pero no significa que Dios no hable a sus hijos. Entonces este es tiempo de tomar la identidad de hija. Pero si yo tomo la identidad de hija, me habla de que yo tengo que escuchar a Dios. Tanto las cosas buenas como también las cosas malas. ¿Qué quiero decir con las cosas malas? Las cosas que Dios dice, no, esto está mal. Esto lo tenés que corregir. Esto lo tenés que cambiar. No hagas esto porque te va a hacer mal. Pero está en nosotros, en no solamente en tener identidad, sino escuchar a la voz del Espíritu Santo. Porque acá dice que aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es mi hijo. Ese no solamente pertenece al linaje real, es mi hijo. Y qué bueno, como le dijo el Padre a Jesús, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y que Dios se pueda agradar de las cosas que yo hago, de las cosas que yo digo, de cómo yo actúo en cada momento de mi vida. Eso es lo que más importa. Que Dios pueda ver, esta es mi hija amada. Que no importa que aunque no vea la promesa o aunque no vea su familia restituida, aún así sabe que debe agradarme. Porque Dios ve no solamente las oraciones, también ve la conducta. Y eso también le agrada, amén. Entonces dice que son hijos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Así que si hay algo que nos mantiene esclavos en nuestra vida, hoy es tiempo para ser libre. ¿Por qué? Porque de acá tenés que salir una mujer y un hombre de linaje hecho y derecho. Amén. Tenés que salir de acá teniendo autoridad del reino. Tenés que salir de acá siendo hija que busca desesperadamente al Padre. Tenés que salir de acá una hija que no se contamina. Y cuando venga la primera aflicción, cuando venga Satanás a querer decir, mirá, vos sos hija, vos tenés autoridad, mira cómo están tus hijos, mira cómo está tu esposo. Ahí le digamos, yo creo en las promesas de Dios, tengo poder y tengo autoridad del reino. Y creo en el nombre de Jesús que su promesa, aunque tardare, llegará. Porque esa es la mujer del linaje. Entonces no es solamente para ustedes y para mí solamente hablar de la palabra. Es que cuando yo llegue a mi casa, las situaciones no me muevan. Las situaciones no me aflijan. Y tal vez afligen porque somos humanos, porque tenemos carne. Pero que nuestra fe esté depositada en papá. Porque comprendemos que cuando somos parte de un linaje, tenemos un poderoso que nos respalda. Tenemos a papá que nos cuida. Y guarda, dice, cuando se meten con uno de mis pequeñitos. Porque Dios tiene cuidado de nosotros, amén. Entonces cuando salgamos de acá, mujeres, para ustedes y para mí, que podamos representar a una mujer de linaje real. No una mujer mendiga, que vive mendigando bendiciones y cosas de Dios. No una mujer inconstante. No sirve de nada que hoy estemos con todas las pilas y mañana me abatí, ya está. Ya no creo en lo que Dios puede cambiar o lo que Dios puede transformar. Amén. Entonces, tomemos la identidad de hija. Porque esta es una de las causas por la cual muchas veces somos mareados y confundidos. Amén. Cuando fuimos a Maipú, era un congreso de identidad. Y a los jóvenes nos sirvió mucho, porque por aquí desde los jóvenes lo vemos más desde tentaciones o de cosas que nos pueden ocurrir, pero cada uno de nosotros tiene que saber cuál es su identidad en Cristo. Que nada nos confunda y que nada nos haga dudar de lo que Dios nos ha dado, amén, y de lo que viene de Él, ¿sí? Entonces Dios no nos dio un espíritu de esclavitud. Pero esto tenemos que creerlo, amén. Y el tercer punto, dice cambio de función. ¿Qué quiere decir con cambio de función? Quiere decir que hemos pasado a ser embajadores de Dios en la tierra.
esa es mi función. Esa es mi responsabilidad. Hay bendiciones de parte de Dios, pero Dios dijo, hay un cambio de posición, porque yo te la di. Tenés una nueva identidad, porque yo te la di. Pero como leímos recién en 1 de Pedro, capítulo 9, versículo 10 y versículo 9, tenés que presentar las virtudes de aquel que te llamó de la luz, de las tinieblas, a su luz resplandeciente. Entonces dice, yo te he dado una función, y es que seas embajadora de Dios. Que seas embajadora del reino de Dios aquí en la tierra. Porque hoy nosotros fuimos rescatados, pero como decimos siempre, hay gente que necesita poder tener identidad, poder tener un cambio en su vida y nacer de nuevo. Y eso solo es por medio de Cristo. Amén. Entonces, asumamos nuestra responsabilidad, ¿no? Porque es muy lindo ser hija, es muy lindo ser redimida, es muy lindo saber las promesas de Dios, pero Dios nos dio una función y tenemos que asumirla. Amén, tenemos que hacernos cargo y no por obligación, sino por amor. Nosotros siempre decimos lo mismo, por obligación. ¿De qué te sirve hacer las cosas por obligación? Lo que sirve es que puedas representar al reino de Dios, que seas embajadora, porque sabes quién es aquel que te rescató. Porque comprendés que su sangre derramada y que su sacrificio allí en la cruz, semejante a lo que nosotros podemos hacer, no es absolutamente nada. Dios no pide sacrificios muy grandes. Dios pide que le amen. Amén. Entonces, ¿qué mujer representas hoy? Yo quiero terminar esta palabra con esa pregunta. ¿Qué mujer representamos hoy? Porque la representación y toda la arena que le tiramos a las chicas y todo el, ¿cómo se llama? Todo el maquillaje que le pusimos y el vinagre, más allá que las pusimos un poquito bellas, media más o menos media rara, es para que reflexionemos, ¿sí? Y está bueno a veces ver, y está bueno divertirse, y está bueno agarrar a las hermanitas para maquillarla, pero el Señor dice, ¿qué mujer representas hoy? ¿Sos una mujer mendiga que volvés atrás, que tu postrer estado es peor y que directamente no hay interés en cambiar o en ser transformada por Cristo? ¿Sos una mujer inconstante que a veces las tribulaciones te aplacan, te afligen, que la incredulidad no te deja ver a veces lo que Dios puede hacer en tu vida o en tu familia? ¿O sos una mujer de linaje? No importa si somos mujeres inconstantes y no importa si tal vez somos mendigas, por decir de alguna manera. No importa si sos una mujer inconstante. Lo importante es que te quedes, como dijo la otra vez la pastora, con la mujer de linaje. Que hoy pueda decir, yo me quedo con la mujer de linaje. Porque si hasta ahora no la representé, hoy la comienzo a representar. Amén. Que puedan volver a sus casas, a sus hogares, en el trabajo, en su ciudad, en el pueblo y que digan, wow, esta mujer tiene algo diferente. Amén. Así que pónganse de pie. Cortita más o menos.